pues ya tenemos un video más en donde vamos a hablar sobre el libro de Michel Foucault, Historia de la Sexualidad. Pues como sabemos, anteriormente hemos estado hablando sobre este libro de diferentes capítulos. Hablamos del capítulo 1, del capítulo 2 y anteriormente hablamos del capítulo de Scientis Sexualis. Hemos estado hablando de lo que a mí me resulta más, no importante, pero el punto que describe el capítulo. Entonces, pues el día de hoy va a ser otro video donde vamos a hablar igual del libro de Michel Foucault. Ahora hablaremos del capítulo 5, nos saltamos algunos capítulos sí, pero el capítulo 5 es uno que en verdad está muy interesante su contenido. Ahora, pues va a ser la misma dinámica, sería la parte de que pues yo digo puntos que a mí me parecen muy importantes, muy interesantes, que resumen el capítulo en sí. En esta vez traté de sacar unos 4 puntos de todo el capítulo, porque la verdad, el libro me pareció muy interesante, pero traté de resumirlo en estos 4 puntos. En estos 4 puntos los podemos ver en las páginas principales, pero en las demás habla de muchísimas cosas muy interesantes igual. Bueno, pues ya sin más que decir, vamos a empezar con el capítulo 5, que se llama Derecho de muerte y poder sobre la vida. Ok, pues en este capítulo nos empieza a hablar sobre que pues en el tiempo de ahí, durante mucho tiempo, pues se tomaba como un privilegio el hecho de tener el poder de vida y de muerte. O sea, era más como un derecho a la vida o la muerte. O sea, es como que tener ese poder, ese derecho a decidir, como que de ese poder. Entonces, había un término muy interesante que se llama la patria poteste. Consistía básicamente en que el padre tenía el derecho de disponer de la vida y de la muerte de sus hijos, como si se estuviera hablando de algún esclavo, así nos menciona en el libro. Es decir, podemos como que decirlo en una frase: si el padre lo trajo a la vida, él puede decidir sobre la muerte del hijo igual. O sea, puede decidir si quitársela. Ahora bien, nos dice igual que esto cambió cuando el derecho de la vida y la muerte ya no se vio como un privilegio, es decir, ya era ya no era como un privilegio si morías o si tenías vida, o sea, ya no tenían ese poder sobre ti. Pero eso fue mucho luego, o sea, fue cuando ya estuvo un poquito más avanzado. Ahora, regresándonos a antes, nos dice que este derecho se formula básicamente es como la realidad o derecho de hacer o morir, o dejar vivir, a la persona. Ese sea tu derecho, de hacer, morir o dejar vivir a la persona. Pues básicamente en este capítulo, este video va a ser muy corto, sí, porque intenté resumir el capítulo en los puntos que a mí más me llamaron la atención, pero claro, tomando en cuenta lo esencial del capítulo, que básicamente era esto, o sea, la parte de que había un derecho de la muerte y derecho de la vida. O sea, pero pues antes era la parte esta de que los padres, por ejemplo, tenían ese derecho a quitarte la vida o ese derecho a dejarte vivir o dejarte morir por simple hecho de ser tus padres. Tenemos que saber, ¿no? Entonces es muy interesante todo lo que se habló en este capítulo, porque básicamente son cosas que a veces hasta son como confusas, pero son muy interesantes. O sea, son muy interesantes el hecho de que nos hable de toda esta perspectiva que teníamos antes, que tenían antes las personas,
y pues con un tema tan importante, con un tema pues tan sensible de la vida y la muerte. Entonces pues este video va a ser muy corto a comparación de los otros o a comparación, pero pues intenté resumir, intenté sacar la esencia del capítulo, que pues es esta, es sobre el derecho de poder de la vida y la muerte. Entonces pues sería todo por el día de hoy y pues nada, muchas gracias y espero que tengan un muy bonito día.